Gracias, Señor, por permitirnos una vez más poder transmitir y poder llegar a los hogares, a las familias, a las vidas y llevar tu palabra, el mensaje de vida, la medida de fe. Hoy, ¿cuál es la medida de fe que está en ti? ¿Sabes, conoces, reconoces cuál es la medida de fe que Dios ha establecido en tu vida para que alcances, para que conquistes, para que puedas llegar y lograr a través de la fe las cosas que no se ven? Porque así está escrito, las cosas que fueron hechas, que están hechas, fueron de donde no se veía nada, de la nada. Las cosas que existen fueron hechas de las que no se veían. Eso es fe, es el establecimiento de la palabra viva de Dios en ti y en mí. Pero el Señor a cada uno nos dio una medida, esa medida de fe por la cual tienes en ti la capacidad, la simiente, tienes en ti el propósito de Dios para que alcances, para que conquistes, para que a través de la fe, que es el lenguaje del cielo, el reino de los cielos se haga vida en ti. El Señor nos ha venido ministrando acerca de cada una de las cosas. Oramos para que cada vida, cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesucristo, se establezca el propósito hecho vida en ti, en el nombre de Jesucristo. Gracias al Señor por los que están conectados, porque a pesar de que no pudimos transmitir a la hora adecuada por fallas de internet, pero gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, como está escrito, ya que nada detendrá su palabra. Aunque nuestras bocas se cierren, la palabra del Señor permanece para siempre. Y hoy es un servicio de oración acerca de la medida de fe, así que damos gracias al Señor por la vida de cada uno de los que se han conectado y podemos identificar sus nombres a través de la tecnología. A la hermana Elba Carto y su familia, en el nombre del Señor Jesucristo, que sea esa bendición, esa recompensa y la palabra rema, su entendimiento abierto y así sobre cada uno. A Daniel Albornoz, vivas, el Señor te bendiga, hijo, más y más cada día en el nombre de Jesucristo. A Henry Sánchez y su familia, hoy vamos a orar, así que desde ya pueden enviar sus peticiones de oración, porque hoy es un servicio de oración y vamos a enfocarnos en la medida de fe. A nuestra hermana Elianis Méndez en Bogotá, a su amado, el pastor Javier Perosa, el Señor te bendiga, que vivas, a su familia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. La gran familia, Dios está aquí. Hoy oramos porque el propósito se haga vida, en el nombre de Jesús. Y vamos a la palabra del Señor, al libro o la carta de Romanos capítulo 12, en el versículo 3, y leemos palabra del Señor bajo autoridad y bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Comienza diciendo que por la gracia que nos ha sido dada, por el favor de Dios que podemos comunicarnos y transmitir, por el favor de Dios que abre puertas y que te permite tener un hogar, una familia, una razón de vivir, por la gracia de Dios que está en cada uno, a cada cual que está entre vosotros. Es la gracia de Dios en ti, en mí, la gracia de Dios en su pueblo, en su iglesia, la gracia de Dios que se expande cada día, la gracia de Dios que te permite lograr, realizar, desarrollar, fructificar, multiplicar conforme al propósito y a la palabra que el Señor habla a su pueblo, a su iglesia, y que nos ha venido ministrando semana a semana. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, porque el ego, la sabiduría humana, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, el conocimiento y tantas obras de maldad que pueden estar acechando o pueden estar controlando tu vida, en el nombre de Jesús el Señor nos dice que no tengamos más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y nosotros, el Señor dijo que el que quisiera ser el más alto tiene que ser el menor, que el que quiera ser el más llamado tiene que servir a todos. Por eso el más alto concepto que yo debo tener, que tú debes tener, es que eres hijo, que eres hija de Dios. Y sigue diciendo, sino que piense de sí con cordura, con sensatez, que piense cada uno de nosotros realmente quién soy, un cargo, una capacidad, las cualidades que tú tienes.
la unción que tengas, el ministerio que tengas, los privilegios que tengas, los cargos que tengas, eso no nos hace más que otra persona. La cordura es la sensatez, es esa pasividad, ser paciente en entender las cosas. La cordura del Señor, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Los discípulos en su tiempo, en el libro de Lucas capítulo 17, allí Él explica esto, pero entre esas líneas el Señor nos habla que los discípulos preguntaron: Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo hacemos para aumentar la fe? Y la fe es un elemento, es una herramienta, es algo que está en ti y en mí. Leímos que el Señor nos dio la medida y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La es ese elemento que identifica o pudiera especificar capacidad, cantidad, pero no lo es. La simplemente es un sustantivo que identifica qué es lo que viene. Y dice medida. Medida nos referimos nosotros en esa palabra como una capacidad, pero esa medida no está dividida, separada, no está señalada en diferentes niveles o modelos. Es la medida de fe. Cuando los discípulos le preguntan, la respuesta del Señor es: si vosotros tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decirle este monte, desarráigate y plántate en el mar, y sería hecho. Así que la medida más alta, o la medida estándar, o la medida única que Dios creó en ti y en mí de fe es que alcance un grano de mostaza. Pero el Señor no explica más. Significa que tú y yo tenemos la medida de fe, que habla acá como un grano de mostaza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú comienzas a confiar, a creer, a tener certeza de lo que se espera y a estar convencido de lo que no ves, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la certeza que hay en ti es la palabra que Dios ha determinado, la palabra del Señor, si estás convencido de esa palabra, entonces tienes fe, entonces estás aplicando la fe. Y si esa fe logras creerla como un grano al tamaño de un grano de mostaza, sería capaz de producir que se desarraigue un árbol y se plante a la orilla del mar. Es decir, señorear plenamente en la creación, como fue el diseño original del Señor para nuestras vidas. Gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Gladys Machado en Caracas, que confiamos y creemos en el Señor, que cada día que pasa se acerca más el tiempo de que podamos estar juntos nuevamente en el nombre del Señor. Volvamos ahí a Romanos. Dice el Señor en su palabra, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que esa misma medida, esa misma unidad de medida, la tenemos cada uno de nosotros. Tú tienes esa unidad de medida. Por eso lo que puedes alcanzar es lo mismo que yo puedo alcanzar. ¿Cuántas personas conoces que le habla a un árbol, se desarraiga y se planta a la orilla del mar? ¿Cuántas personas conoces que al hablar produce algo? ¿Cuántas personas conoces que al orar produce algo? Hay una respuesta de parte de Dios en la gracia que le ha sido dada. Por medio de la medida de fe sucede algo. Eso es porque su palabra, su oración está en la fe. Y la fe es la certeza, repito, de lo que se espera. Eso está en la palabra, esa definición, Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas alcanzar? ¿Qué esperas lograr? ¿Qué esperas recibir? ¿Qué esperas ser? ¿Qué esperas hacer? ¿Qué esperas? La certeza de lo que esperas. Y estar convencido, persuadido, seguro, plenamente seguro, segura de lo que vas a hacer. Eso es fe. Yo creo, estoy plenamente convencido, tengo la certeza que el Señor seguirá cada día añadiendo los que han de ser salvos, porque está escrito. Tengo la certeza que el Señor seguirá guardando al municipio José Antonio Páez del estado Apure del COVID, que aunque hayan personas infectadas, ya gracias a Dios, confirmados por las autoridades esta semana, todas las personas de esta ciudad
sobre todo funcionarios, sobre todo personal médico, personal logístico de apoyo, que fueron infectados en algún momento por este virus alcanzado, están ya sanos, en proceso de desintoxicación o en cuarentena, luego del tratamiento, algunos terminando ya el tratamiento, pero las pruebas ya han dado completamente negativos. Es una bendición. Gloria a Dios por esto. Oramos porque todos los instrumentos del Señor en este territorio. Así que, iglesia, levántese, crea como dijo el Señor en su palabra y nos ha venido hablando. Tenemos que levantarnos a creer, a alcanzar, a conquistar en el nombre de Jesucristo, y es en fe, porque el justo por la fe vivirá. Tienes la medida de fe para alcanzar, para lograr, para producir cosas. Las circunstancias no pueden seguir determinando lo que tú eres, ni estableciendo la capacidad que tienes. La capacidad que tienes te la dio Dios, y en tu boca está la palabra de fe, y en tu corazón, en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Proclama la vida y créela, vívela y alcánzala cada día para conquistar. Creemos que tus hijos que aún no están en Cristo Jesús, en su nombre poderoso, van a creer, van a alcanzar, porque están bajo la promesa. Creemos que tu territorio es fruto de Jesús. Se desarraiga toda maldición, toda obra de perversión, todo daño, todo obstáculo de las tinieblas en el nombre de Jesús. La medida de fe es la que podemos ver cada día, cada semana, ser testigos, y nos siguen llegando y somos testigos de más testimonios cada día en el nombre de Jesús. Hace cerca de 2 semanas oramos por un hombre, Rolando Castillo, que está en otro país, que estuvo enfermo, mal, y ayer nos llegó ese resultado, que la infección desapareció. Estaban a punto de cortarle uno de sus miembros inferiores, pero gloria a Dios porque el Señor desapareció la infección. Está en un proceso de recuperación bastante sano por la fe. La palabra fue enviada. Sabemos que no solo nosotros oramos, pero la fe del Señor produjo eso, o la fe en el Señor, produjo eso en el poder y la autoridad de la palabra. ¿Qué ha dicho Dios sobre ti, iglesia? ¿Qué ha dicho Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, hombre, mujer, familia, pareja? Créelo, camina. La medida de fe te permite alcanzar, te permite lograr. Cualquier cosa suceda. Cualquier cosa suceda. Si crees las cosas que Jesús hizo, aún mayores harás, está escrito. Si consideras las cosas que Dios a través de Jesús fueron hechas y mostradas en esta tierra, aún mayores podrás hacer. Aún mayores. Y Jesús caminó sobre las aguas, anduvo a la distancia del tiempo, fue traspuesto de un lugar a otro, salió en medio de la gente y la gente no lo vio, resucitó, apareció en un lugar, apareció a otro, sabía lo que la gente pensaba, les respondía desde su boca a través de lo que pensaban en su corazón. El don de ciencia, todos los dones operando, los ministerios obrando y fluyendo directamente. Cuando la mujer del flujo de sangre tan solo tocó el borde de su manto, poder y virtud salió de él. O sea, es la fe la que te permite alcanzar, vivir caminando sobre la palabra y en la palabra para que se haga vida. Pero en el nombre de Jesús es necesario que tú mengues, porque en el versículo 3 de Romanos 12, volvamos allí, dice: sino que piense de sí con cordura. Cuando tú piensas, planificas y crees que tu capacidad, que tu entendimiento, que lo que planificaste, que lo que tienes a la mano, lo que tienes seguro, es con lo que tú cuentas, entonces no estás aplicando la fe. La medida de fe, desarrolla la fe, desarrolla, cree, ven fe, alcanza, levántate a trabajar, a vender, aunque no tengas un pedido, pero levántate a hacerlo. Obra y cree que va a venir. Aunque llueva, tú vas a vender. Aunque haga sol, tú vas a vender. Aunque hayan circunstancias de día o de noche, vas a prosperar. Y prosperar no es solo un enriquecimiento económico. Prosperar es que tu hogar tiene una estabilidad. Es que tus hijos crecen como olivos alrededor de tu mesa, como dice la Escritura. Prosperar es que es integralmente un desarrollo, un crecimiento. Y oramos en el nombre de Jesucristo para que la medida de fe que Dios te dio la uses. Usa esa medida de fe que Dios te dio, pero piensa de sí con cordura.
No creas que lo mereces. No creas simplemente que eres bueno, que eres buena. No creas que, el concepto que yo tengo de mí mismo, el concepto que tengo de los demás. No, el Señor dice, cuidado, no seas ocasión de tropiezo para uno de mis pequeños. No hables de nadie, no juzgues a los demás. Hay una cantidad de cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuántas cosas a Dios no le agradan? Malas emociones, malos pensamientos, malas obras, malas acciones. A Dios no le agrada. Pidamos perdón cada día en el nombre de Jesucristo. La libertad, la sanidad, la bendición, el alcance está cerca de ti, está en ti. La esencia y la simiente de Dios está en ti. En el nombre de Jesucristo, cree y camina. Nuestra hermana Elba Carpio nos está pidiendo oración por sanidad para su hermana Alida. En el nombre de Jesús, Señor, Alida está en tus manos y creemos plenamente que hay sanidad, que por la llaga de Jesús ella es sana. Señor, aunque haya fallado, Jesús vino y llevó en la cruz, pagó por nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. No es una licencia para pecar, pero sé que hoy que está allí confrontada, convaleciente, que está afectada, está reconociendo sus fallas, y en el nombre de Jesucristo le han diagnosticado extrasistoles. En el nombre de Jesucristo, no sé exactamente dónde está esto y cuál es esa condición, pero en el nombre de Jesús, Señor, ventricular, entiendo que es el corazón. Padre, la vida de la carne está en la sangre. Enviamos la sangre de Jesús sobre el corazón de Alida en el nombre de Jesucristo, todo el sistema circulatorio y todas las raíces que han producido esta enfermedad o esta maldad o este daño se desvanece y se deshace, porque Jesús vino a deshacer toda obra del diablo, porque causa de la unción se pudre todo yugo. Si fue enviado, si fue por obras de cautividad y maldiciones, se consumen y se desvanecen. Y así como en otros tiempos, creemos que la palabra viva se hace vida en Alida en el nombre de Jesucristo. Alida, no eres una víctima más, hoy eres un testimonio más en Jesucristo. Toda la gloria y la honra es del Señor. La palabra viva, restaurando y renovando cuerpo, corazón, te restauras, te renuevas en el nombre de Jesucristo. Funcionas correctamente en Jesucristo. Te estableces como el Señor lo formó en el vientre, en el diseño original de Jesús. En la cruz, allí fue quebrantado la maldición para volver al diseño original, para rescatar, para renovar, para revivir o reavivar lo que se había dañado, lo que se había perdido. Lo que el Señor vino a levantar fue una iglesia, un cuerpo, una palabra. Porque si tú crees, caminas sobre la palabra, vives en la palabra cada día más, cada día, con esfuerzo, con sacrificio, sí, con determinación, sí, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Raúl Sánchez desde Ciénaga nos pide oración por su familia. Padre, gracias, Señor, por tu hijo Raúl, por Henry, Señor, por todos, Señor, los que han tenido que atravesar este valle, Señor. Pero en el nombre de Jesús está escrito que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones. Que vengamos a Él todos los trabajados y cargados, y Él nos hará descansar, porque su Espíritu es el Consolador. Y no nos dejaría solo el Señor cuando estaba acá, sino que Jesús proclamó que vendría el Consolador, que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros días. Padre, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu el Consolador a toda la familia Sánchez allá en Sánchez Cabarca, en Ciénaga, en el nombre de Jesucristo. Padre amado, ya que tu hija fue a tu presencia, Señor, fue allí a descansar, a reposar, como dice tu palabra, fue separada plenamente del cuerpo, en el nombre de Jesús. Consuela los corazones, levántense, hay una herencia de bendición sobre sus vidas, hay una transferencia de bendición sobre sus vidas, porque la palabra viva se hace vida en ti. Cree que el tiempo específico de Dios se dio y ahora te corresponde a ti levantarte y dar testimonio, alcanzar y contribuir a tus hijos, a tu descendencia, como lo hizo esta hermana, que todo lo que pudo
todo lo que estuvo a su alcance, a su conocimiento, a su capacidad, lo dispuso para su familia, con errores, con fallas, pero entendida de que el Señor es el Todopoderoso, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y dio a sus hijos y les formó y les instruyó como hombres y mujeres de bien, para que esa descendencia sea establecida cada día en la tierra. Siempre que tengo oportunidad lo comparto. Desde que tenía 7 años, mamá partió de esta tierra y ha sido el Señor quien ha permitido y poder hablarle a aquellos que aún tienen a sus madres con vida, aquellos que aún tienen la oportunidad de vivir y de dar a sus hijos, a su familia, esa bendición, esa herencia en el nombre de Jesús. Hazlo, créelo, camina cada día más en Jesucristo. Nuestra hermana Kenia nos pide orar por su esposo José, que el Señor cada día esté con él y le sane, porque hay un diagnóstico que se ha establecido sobre su cuerpo. Pero la gracia del Señor que nos dio a cada uno y la medida de fe, vamos a vivir, a alcanzar, a lograr, porque en la fe las cosas cambian. Hay un trastorno establecido, enviado en el nombre de Jesucristo, Señor, un trastorno digestivo. Padre, en el nombre de Jesús, toda obra de maldición, toda obra de contaminación sobre el sistema digestivo, todo el sistema gastrointestinal en Jesucristo, Señor, gracias, porque todo el sistema gastrointestinal recibe vida, y toda la interconexión nerviosa y toda la interconexión de células se establecen en vida en el nombre de Jesús. Átomos, células y sistemas en el nombre de Jesucristo. Se establece vida, Señor, sobre la vida de tu hijo José. Gracias, Padre. Se rompe toda cadena, todo velo de oscuridad, todo hilo de maldición en el nombre de Jesucristo. Se consume y se desvanece, Señor. Gracias por más de 27 familias conectadas. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada familia. La palabra de fe, la medida de fe es la de un grano de mostaza. Está en ti. Créelo. La palabra viva, la presencia de Dios. Algunos sé que conocen la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en ti, allí, a la distancia y al tiempo. Aún en Colombia, aún en Caracas hay presencia de Dios. Aún en España, aún en Estados Unidos, en Costa Rica, a la distancia y al tiempo hay presencia de Dios tocando tu vida, que te indica que hay fe, que hay palabra viva. Angie Sánchez nos pide oración por su sobrino John Helvis Rivera, de 13 años. Le van a hacer una cirugía, en el hombro, en el nombre de Jesucristo, en el brazo. Señor, gracias porque tu sangre purifica, Señor, porque tu sangre da vida al cuerpo de John Helvis Rivera, en el nombre de Jesús. Señor, aunque los médicos tengan que intervenir, tú usas a cada médico, usas a las enfermeras, los instrumentos, usas todo en el nombre de Jesucristo. Y hay vida y hay bendición, no habrá ninguna complicación ni efecto secundario. Hay una recuperación plena, Señor. No van a tener que hacer todo lo que iban a hacer, porque la palabra viva del Señor, yo puedo sentir cómo el Señor está colocando algo nuevo allí en John Helvis. No sé qué exactamente es, pero hay algo nuevo que se está estableciendo, vida en el nombre de Jesús. Así como hemos visto huesos, así como hemos visto órganos aparecer, así como hemos visto gente revivir, el Señor está colocando algo nuevo allí en John Helvis, y la cirugía será más sencilla, menos complicada en el nombre de Jesucristo, y su sangre está guardada en Jesús. Todas las circunstancias están guardadas en Jesús. Una recuperación. Declaramos que no hay venganza. Toda venganza se consume. Todo contraataque contra las vidas, contra los hogares, contra las familias se desvanece en el nombre de Jesucristo. Porque la medida de fe que el Señor te dio, que el Señor nos dio hoy, está operando, hoy está fluyendo, y cada día en el nombre de Jesucristo. El Señor vino a sanar, a restaurar, a limpiar, a levantar al caído, a sanar al enfermo,
a liberar al oprimido, a declarar que es un tiempo agradable del Señor. El Señor a todo lugar, a toda región donde iba, escrito está que sanaba a todos los enfermos, liberaba a todas las personas, entonces les compartía la palabra y muchos le seguían. Por eso es necesario ser hijo de Dios. Si tú no has creído en Jesús, si estuviste apartado, apartada, descarriado, hay muchos títulos que le dan, realmente necesitas un encuentro de tu corazón con el Señor. Necesitas entregarle tu corazón a Jesús. Es tiempo de que lo hagas, de que le digas: Señor, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dirige mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Pero en el nombre de Jesús. Gladys Machado nos pide orar por Rosalinda Franco. Tiene preeclampsia, está en México, está internada y no la dejan ver, pero la palabra del Señor no tiene fronteras, no tiene límites, y va allá a ese lugar, a ese cuarto de hospital, de clínica donde está Rosalinda Franco, en el nombre de Jesús, y toda raíz que está produciendo preeclampsia se desvanece. Toda condición de su cuerpo, de su organismo, en el bebé, herencia de maldición generacional, toda condición que está tocando el bebé allá en México de Rosalinda Franco, en el nombre de Jesús, herencia de Jehová son los hijos, y proclamamos vida, vida a todo su cuerpo, en el nombre de Jesús. Toda infección, toda fiebre, todo lo que está produciendo alteración se desvanece y suelta, se desimpregna, se desliga de la vida de Rosalinda, en el nombre de Jesús, y de su hijo. Siento en mi espíritu que son varones, en el nombre de Jesucristo. Allí hay vida, hay poder, hay autoridad hecha vida en Cristo Jesús. 11.3. Gracias por el equipo de producción. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La sanidad está siendo hecha de lo que no se veía, porque hay un diagnóstico médico que dice que hay un trastorno digestivo. Pues todo trastorno se alinea y todo trastorno se desimpregna, y hay orden en su sistema digestivo en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Rosalinda tiene el cuerpo muy hinchado, inflamado, en el nombre de Jesús. Cuerpo, tú fuiste creado para vivir. Cuerpo de Rosalinda Franco en México, tú fuiste creado para vivir. Señor, hay un ángel llegando a ese lugar, sacando las influencias de maldad que estuvieron allí, en el nombre de Jesucristo. Y la palabra viva se hace vida, se desinflama toda la alteración, el desorden de los sistemas, de los órganos, de las glándulas, del sistema neurocerebral, psicomotor. Ahí su cuerpo recibe vida y sus tejidos reciben vida, y toda alteración en los tejidos, en la carne, en la piel, en el nombre de Jesucristo. La carne de Rosalinda Franco recibe vida y recibe orden, se alinea y se ordena en el diseño, en la dirección y en el propósito vivo y eterno de Jesucristo. Señor, gracias por tu fidelidad y amor. Señor, gracias. Creemos que toda la gran familia de Dios está aquí, recibe vida, orden, y se restaura y se renueva. Algunos que han pasado, o algunos todavía están pasando por medio de desierto, por medio de turbulencia, por medio de tormenta. Señor, levantó sus manos, reprendió al viento y vino bonanza en el nombre de Jesucristo, porque creyó, porque se estableció la fe. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, por esta transmisión, Señor, que nos permite cada semana poder llegar en oración, cada tiempo poder compartir a través de la distancia y el tiempo. Estamos en la medida de las posibilidades, todas las transmisiones, montándolas en las diferentes plataformas. Les pedimos que nos sigan, que es importante para nosotros que si tú anhelas, si tú quieres, si tú deseas tener palabra cada día más, que nos sigas, que les des me gusta, y en el nombre de Jesucristo cada transmisión va a tener esa notificación, activa las notificaciones para que sepas cuando estamos en vivo mediante Dios. Jueves y domingos 9 de la mañana, en el nombre de Jesucristo. Estamos conectados a través de Facebook y pronto, en el nombre de Jesucristo, también en vivo a través de Instagram, en el nombre de Cristo Jesús. En YouTube todavía en diferido. Necesitamos que nos apoyen más y más en suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder transmitir en Cristo Jesús. Nuestras redes sociales,
En Facebook Dios está aquí, Guasdualito. En Instagram, @Dios piso, está piso aquí, piso Guasdualito abreviado. En YouTube Dios está aquí, Guasdualito. La gran familia Dios está aquí, agradecida con Dios, gozosos de poder compartir con ustedes, a todo el equipo que hace vida esto, a todos los que aportan, los que han sentido. Algunos dirán, bueno, son grandes empresarios. No, algunos aportan un poquito de café para poder compartir acá. Otros aportan oración, otros aportan 2,000 pesos, algo pequeño, pero realmente de grano en grano vamos sirviendo, ayudando. Hemos podido mejorar nuestro servicio de internet, hemos podido mejorar condiciones de iluminación del estudio, algunos detalles, y agradecemos al Señor por eso, por tu oración, por tu aporte, por tu sacrificio también, que tiene recompensa, y el Señor es quien da la recompensa. Nuestra hermana Yesenia nos pide orar por su hogar y por ella en el nombre de Jesucristo. Yesenia, tu hogar es de Cristo Jesús. Tú entregaste, hiciste un decreto, una declaración el día de tu matrimonio al cielo, confiando, creyendo, y esa es la fe. Por la fe alcanzamos, por la fe entendemos que todas las cosas que están hechas fueron hechas de lo que no se veía. En el nombre de Jesús, un hogar formidable, un hogar funcional, la relación de padres e hijos en el nombre de Jesús. El corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres se hace vida plenamente en el orden, en la dirección del Señor, del gran yo soy, del Todopoderoso. Padre, gracias por este tiempo. Oramos sobre cada familia que se ha conectado en vivo y aquellos que estarán en diferido, en el nombre de Jesús. Que la medida de fe tú la puedes alcanzar, la puedes lograr en Jesucristo. Señor, gracias. Hay personas que están sufriendo de males, de enfermedades incurables, que no tienen cura. En el nombre de Jesús, Señor, enviamos tu palabra viva a los genes del sistema inmunológico, en el ADN, y declaramos que se rompe esa cadena de maldición generacional y tú recibes vida en Jesucristo. Recibes vida y se alinea y se ordena, y sigamos orando y estableciendo el propósito de Dios plenamente según su voluntad en cada uno, en Jesucristo. Señor, gracias, Señor, infinitas gracias. Toda la gloria y la honra te pertenece a ti, Señor. Qué bueno eres, Señor. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder seguir. Si alguno hoy desea reconciliar su vida con Cristo, venir al Señor, permitir ser parte de la gran familia del reino de los cielos en esta tierra, ser hijo de Dios, ser hija de Dios, te invito a consciente, sincera y voluntariamente hacer esta oración junto conmigo, porque la palabra tiene poder. Y abre tu boca y di: Dios, hoy te doy gracias por darme vida. Hoy reconozco que tú eres mi Señor, que eres mi Salvador. Hoy reconozco que tu Hijo Jesús vino a la cruz a morir por mí. Le acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy renuncio a mi voluntad. Hoy renuncio a la iniquidad, a la maldad, al pecado, al mundo, al diablo y sus obras. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me sostengas con la diestra de tu justicia, que me edifiques y me lleves cada día hasta el fin de mis días en tu propósito y voluntad. Enséñame, guárdame y edifícame según tu propósito. Gracias, Señor. Hoy me declaro libre, sano en Jesucristo. Abre mi entendimiento y prepárame para cumplir tu propósito sobre esta tierra. Amén. Todos aquellos que han hecho esta oración, hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Escríbenos al privado, si lo deseas hacer en público, allí en los comentarios, deja tu comentario, las peticiones de oración posterior al programa. Igual seguimos orando, hay un equipo de intercesión, de oración y de liberación las 24 horas activo. Tenemos una cadena de oración constante a las diferentes congregaciones, pastores, ministros, ministerios, concilios, federaciones. Que el Señor les bendiga y les guarde más y más.
Si alguno nos critica, nos juzga, bueno, bienaventurados somos cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros, y proclamamos esa recompensa en el nombre de Jesucristo. Y que el Señor perdone tu corazón, y les perdonamos de antemano, porque bueno, hay personas que no entienden cosas o los espíritus de religiosidad u otras cosas o cautividades, pero les amamos a todos. Qué bueno es poder servir a aquellos que aún nos hacen mal. Gracias al Señor nosotros, si alguien es nuestro enemigo, no lo sabemos, pero qué bueno que usted pueda ayudar y servir aún a aquel que te señala, que te juzga, porque como está escrito, servir al que te hace el bien es muy fácil, pero en cómo demostramos el amor de Dios cuando nos ayudamos unos a otros, cuando reconocemos nuestras fallas, respondí mal y actué mal, y así no puede obrar la fe, porque nos decía la Escritura, el Señor en su palabra, que cada uno piense de sí con cordura y que no tenga más alto concepto que el que debe tener. Señor, gracias. La hermana Elba Carpio nos pide orar por un trabajo para su hermano. Señor, para su hermano Rubén, que el Señor provea ese trabajo y ese empleo con la remuneración deseada, necesaria, suficiente, sobreabundante y sobresaliente en el nombre de Jesús. Señor, llévalo a un lugar donde desarrolle sus capacidades, sus habilidades, sus talentos en el nombre de Jesucristo y sea remunerado. Padre, gracias Señor, desarrolla la habilidad de sus manos en Jesucristo. Padre, gracias porque todo el que pide recibe. En el nombre de Jesús te pedimos que proveas ese trabajo, ese empleo para Rubén en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre amado, sabemos que viene del cielo esa respuesta. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por cada oportunidad que nos permite conectarnos. Gracias, Señor, porque grande eres tú, Jesús. Gracias, Padre amado, en Cristo Jesús. La hermana Elba Carpio nos comparte un testimonio y lo vamos a poder expresar públicamente. El niño Juan David, por el cual oramos la semana anterior, está sano, fue sano. Gracias, Jesús. Gracias por esa palabra, por esa medida de fe usada a la distancia y al tiempo, esa petición que vino acá y oramos creyendo, y todo el equipo de oración, de intercesión, oramos creyendo que la palabra viva del Señor se hacía vida sobre este niño, y gloria a Dios por su palabra y por su poder, porque no ignoramos el poder, la palabra y el poder de ella. Por eso oramos sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Síguenos, compártenos y bueno, que sea la presencia, el propósito de Dios hecho vida sobre cada uno. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno. Gracias al Señor por todos los conectados, por cada familia, por cada hogar. Quisiéramos poder alcanzar más y tú eres parte de esto. Por eso comparte cada transmisión, cada enseñanza, cada publicación, compártela para que podamos alcanzar más en el nombre de Jesucristo. Dios, gracias. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Nuestra bendición y nuestra cobertura a todos aquellos. A toda la gran familia, Dios está aquí, esa cobertura de amor, del ministerio, de la unción, de lo que Dios nos ha dado, está sobre sus vidas también. Sigamos. Tenemos la medida de fe. Sigamos avanzando. Señor, gracias por cada persona que está en eminencia. Oramos para que vivamos quieta y reposadamente en esta ciudad y en nuestra nación en el nombre de Jesucristo. Aunque hay repunte, aunque hay cosas que no se están entendiendo, Iglesia de Jesucristo, tienes la autoridad y el poder en tu boca y te corresponde pelear por un territorio el cual te ha sido dado, donde habitas, porque así dice el Señor en su palabra, que procurar la paz de cada ciudad donde el Señor te envíe en el nombre de Jesucristo. Un abrazo, bendiciones en Cristo Jesús. Seguimos conectados. La gracia y el favor del Señor y la medida de fe está en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.